Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos un domingo más al canal de Aprende Python en español. Hoy una nueva sesión de Trasteamos con módulos. En este caso veremos el módulo uno de los módulos que hay, ¿no? Para poder conectar con bases de datos MySQL desde Python. Bueno, bienvenido a todo el mundo. Si alguien no me conoce, bueno, yo soy Miguel Jiménez, llevo programando en Python y Django, que Django es un framework de Python para hacer desarrollo web desde 2012 y bueno, suelo estar aquí junto con vosotros pues viendo diferentes aspectos, ¿no? De Python durante ya desde hace 2 meses, ¿no? 2 meses, 3 meses y hoy, como os digo, vamos a ver ese módulo, ¿no? Para poder conectar con bases de datos MySQL. Genial. Bueno, que no sabes programar en Python todavía, no hay ningún problema. Nosotros, desde el canal de Aprende Python en español, hicimos unas sesiones, 6 sesiones para ser exactos, para poder aprender Python desde cero. No necesitas saber ni programar. Y esas sesiones las tenemos subidas a nuestro canal de YouTube. Por lo cual, al final de esta sesión, volveré a pasar la URL, ¿no? Por el chat de nuestro canal de YouTube para que podáis pues trastear los vídeos y ya os digo, no sabes programar, no hay ningún problema. Aprenderás desde el nivel absolutamente cero hasta poder saber los conceptos básicos de Python y poder acometer o realizar, ¿no? Problemas de Python con una mínima soltura y a partir de ahí ya poder crecer, ya sea con las demás sesiones que estamos haciendo, ¿no? Como esta de trastemos con módulos, con MySQL o con otros recursos, ¿no? Que puedas encontrar por internet. Genial. Ahora, antes de meternos directamente con los módulos de hoy, pues bueno, vamos a explicar, ¿no? Va a tocar un poquito más de teoría. Vamos a explicar qué es una base de datos, ¿no? Qué es MySQL, un poco, pues partiendo de que nadie conoce estas tecnologías, ¿no? Pues bueno, ¿qué es una base de datos? Pues resumiéndolo muchísimo, una base de datos es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Es decir, un montón de datos que tienen alguna relación que los hemos dejado guardados en un sitio en específico. Y en este sitio en específico pues vamos a poder jugar con esos datos, ¿no? Obtenerlos, añadir más datos, eliminarlos, actualizarlos y entre otras cosas, pues bueno, puede haber diferentes tipos de bases de datos. Las hay relacionales, las hay no relacionales, las hay orientadas a grafos. Pero bueno, hoy en específico, como ya habéis visto, vamos a ver MySQL y MySQL es una base de datos relacional. Genial. Pues bueno, este sistema, o como os digo, el sistema de gestión de bases de datos que vamos a focalizarnos hoy es MySQL, aunque en las próximas semanas, no en la siguiente sesión, pero dentro de 2 sesiones, veremos también PostgreSQL, que es otra base de datos relacional parecida a MySQL, pero no es exactamente igual y se utiliza otro módulo para poder operar con ella, ¿no? Pues bueno, este sistema de bases de datos hacen uso de un lenguaje que se llama SQL. En esta sesión el foco no es aprender SQL, sino aprender Python para poder usar MySQL, pero lógicamente vamos a necesitar saber un poquito de qué va esto, ¿no? Para poder entender y no perdernos en la sesión. Por lo cual, lo que voy a hacer es una pequeña introducción a SQL con los comandos más básicos, ¿no? Para poder entender qué es lo que estamos haciendo después con Python. Además de eso, pues bueno, para empezar a situarnos un poco, lo que tenemos que saber es que las bases de datos relacionales están formadas por tablas. Las tablas, si queremos pensarlo, serían, lógicamente, no es lo mismo, pero bueno, para una persona que se está iniciando y que no tiene idea de bases de datos, bueno, las tablas las podemos ver como hojas de Excel, ¿no? Y esas hojas de Excel están interrelacionadas entre ellas. Como os digo, no son hojas de Excel, ni mucho menos, pero bueno, como una primera aproximación, pues podrías imaginar pues una tabla de esas enormes, ¿no? Que tiene Excel y decir que este cuadradito de aquí está relacionado con el cuadradito que tiene otra hoja de Excel. Genial. Y pues bueno, dentro del lenguaje SQL tendríamos diferentes sentencias SQL, ¿no? Para poder operar. A ver, ahí. A nivel de MySQL, o sea, a nivel del sistema de gestión de bases de datos, lo que podemos hacer es crear bases de datos o eliminar bases de datos, que sería lo más básico, ¿no? Con create database y el nombre de la base de datos
y un punto y coma al final, crearíamos una base de datos nueva. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo que he puesto es my database, y daríamos create database, my database, punto y coma, y nos crearía dentro de nuestro MySQL, nos crearía una base de datos que se llame my database. Después, imaginemos que pues nos hemos confundido y queremos eliminar esa base de datos al completo. Pues lo que haríamos sería un drop database y el nombre de la base de datos, my database, y de esta manera eliminaría la base de datos completa. Cuidado, porque lógicamente si hemos creado una base de datos, hemos trabajado con ella insertando unos datos y eliminando y actualizando datos, y después la eliminamos, eliminaremos por completo la base de datos, por lo cual, pues bueno, hay que tener un poco de cuidado con esto. Después, si vamos un pasito más para abajo, a nivel de base de datos, podríamos crear tablas o eliminar tablas. La creación de las tablas sería con create table y el nombre de la tabla, o como queremos llamar a la tabla, ¿no? En este caso, pues hemos puesto books, ¿no? Queremos una tabla con libros, pues, con el nombre, con el autor, con pues el ISBN, ¿no? Que no me salía. El ISBN, ¿no? Que es el número de referencia de los libros, ¿no? Pues haríamos create table, books, y crearíamos nuestra tabla de libros. Pero, ¿qué ocurre? Que podemos crear una tabla, pero también, igual que ha pasado antes, podríamos, con las bases de datos, podríamos eliminar una tabla, por lo cual podemos hacer drop table, books, y nos eliminaría la tabla igual que la hemos creado. Lo mismo, mucho cuidado, porque si ya hemos introducido libros, podemos perder toda la data, ¿no? Que tenemos. Genial. Y por último, a nivel ya de tabla, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos obtener los datos, ¿no? que hemos introducido en esa tabla, y esto se haría de esta manera, con un select. Todas las queries que empiezan por select es para obtener datos de la tabla. Este es un ejemplo muy genérico, que es obtener absolutamente todo lo que hay en la tabla, ¿no? Que es select asterisco from books. Con asterisco queremos decir absolutamente todo, y le decimos de qué tabla, books, que es la que acabamos de crear. Después también podríamos insertar datos, ¿no? Dentro de nuestra tabla books, y esto lo haríamos con la query insert into. Insert into el nombre de la tabla, que sería books, le decimos los campos que tiene la tabla, ¿no? Que sería name y author, y después los valores que le vamos a dar a esos dos campos, ¿no? Values, le meteríamos el nombre del libro, por ejemplo, Battle Royale, y el autor, que se me ha olvidado ponerlo, pero bueno, es Kusun Takami, el autor de este libro. Por lo cual, de esta manera insertaríamos, ¿no? Ese libro dentro de nuestra tabla libros. Podríamos actualizar un libro con la query update, y de esta manera, si hacemos update y metemos el nombre de la tabla y después decimos set, y a partir de aquí le vamos a decir a qué valor va a cambiar qué atributo. Es decir, update books, trabajamos sobre la tabla de libros. Set, vamos a editar el valor name y lo vamos a cambiar por otro libro. En vez de Battle Royale, que es el nombre que tenía, pues lo vamos a llamar otro libro. Y después le tenemos que decir sobre qué fila, ¿no? de la tabla tiene que trabajar. Pues le tenemos que decir where, ¿dónde? Pues donde el nombre sea Battle Royale, nos lo actualizas por otro libro en la tabla libros. Sería exactamente si leyéramos en español, ¿no? Pues esa query, ¿no? Y por último podríamos eliminar libros también. Con delete from books eliminamos de la tabla libros donde el nombre sea otro libro. Es decir, el libro que primero habíamos insertado, después le habíamos cambiado el nombre. Por último, lo que vamos a hacer es eliminarlo y volveríamos a no tener libros en esta tabla. Genial. Pues bueno, con esto vamos a cerrar por aquí. Y vamos a empezar ya a meternos un poquito más en materia. Primero, que tenemos que hacer, pues irnos a PyPI, que como ya hemos explicado en las sesiones estas, ¿no? De introducción a Python, que os he comentado al principio, ¿no? Que tenéis en nuestro canal de YouTube, pues hemos comentado que es PyPI. PyPI es el repositorio oficial para aplicaciones de terceros en el lenguaje de programación Python. Sería un poco como NPM, ¿no? En PHP o en JavaScript. Pues bueno, aquí hemos entrado y vamos a buscar MySQL
connector Python. Vale, pues como ya hemos explicado en esas sesiones, ¿no? Aquí pues buscamos lo que queremos. Por ejemplo, pues ya íbamos directos al paquete, ¿no? Al módulo, porque ya sabíamos cuál queríamos, ¿no? Y aquí lo tenemos. MySQL Connector Python en su versión 8.0.2.3. Pues entramos y simplemente tenemos que copiar esto y nos lo llevamos a la terminal. Yo en mi caso, bueno, lo voy a pegar para que lo veáis, pero me va a decir que ya lo tengo porque ya he estado trasteando, ¿no? Con él. Y con eso pues nos lo instalaría, ¿ves? A mí me dice que ya está instalado, ¿no? Pero bueno, vosotros lo haréis y os lo instalará fácilmente con pip, que también explicamos en nuestras sesiones de introducción cómo se instala pip, y ya lo tendríamos, genial. Y ahora, pues bueno, nos vamos a ir a nuestra consola de Python, ¿no? Vamos a limpiar por aquí un poquito para tener un poquito de orden y nos vamos a entrar en Python, ¿no? Aquí, como veis, tengo la versión 3.8.5 y ahora es cuando vamos a empezar a trabajar, ¿no? Con ese módulo para conectar con una base de datos MySQL. Pues bueno, vamos a empezar importando mysql.connector y de esta manera haremos la importación de ese paquete, ¿no? Que hemos instalado y podremos empezar a utilizarlo haciendo import mysql.connector. Y a partir de aquí pues bueno, yo tengo una base de datos, en este caso en un Docker. O sea, es una base de datos local que tengo yo con Docker levantada y voy a empezar a trabajar con ella. Pero bueno, generalmente cuando trabajas con una base de datos, pues suele estar en un servidor no en remoto y el host suele ser un endpoint, una URL. En este caso, pues será localhost, porque es la propia máquina, ¿no? Mi propio ordenador es el lugar donde está. Pues vamos a inicializar esa conexión a la base de datos, que es lo primero que hay que hacer cuando se trabaja con una base de datos. Lo primero que hay que hacer, inicializar la conexión hacia la base de datos. ¿Y cómo se hace? Pues definiendo el servidor donde está la base de datos, el usuario y la contraseña. Pues vamos a ello. Connect. Genial. Ahora le tenemos que definir el host, que es donde está la base de datos. Como os digo, aquí va a ser localhost porque está en mi servidor local, pero generalmente pues suele ser un endpoint. Vale, user es igual a, pues vamos a utilizar el usuario, el superusuario, ¿no? Con todos los privilegios para la demo, pero generalmente se debería tener un usuario para realizar las acciones no sobre la base de datos que no sea el usuario root. Y después password, igual que no se debería tener esta contraseña, ¿no? En una base de datos seria. Pero bueno, como ya os digo, es una base de datos de prueba que tengo en mi ordenador, no pasa absolutamente nada. Ah, vale. Es que sí que es connector, disculpadme. Connector.connect. Ahora. Vale, de esta manera, como os digo, hemos inicializado nuestra base de datos y se la hemos asignado a la variable database y hacemos mysql.connector.connect y a partir de aquí introducimos esos argumentos de los que hemos hablado. Por una parte el host, por otra parte el nombre del usuario y por última parte la contraseña. Vale. Y ya teniendo esta conexión a la base de datos inicializada, lo siguiente que tenemos que hacer es inicializar un cursor. Lo vamos a llamar, por ejemplo, database cursor. Cursor, bueno, dará igual, pero cursor, mejor ponerlo bien. Database cursor. Vale, y de esta manera hemos creado un cursor que apunta a la base de datos. Y ahora, a partir de este momento, vamos a empezar a trabajar con nuestro cursor para hacer las operaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la primera operación que hemos visto antes? Cuando hemos repasado un poquito SQL por encima, ¿no? Pues la primera operación que hemos visto ha sido el create database. Pues vamos a crear una base de datos para empezar. Porque ahora mismo nuestra base de datos está, dentro de MySQL tenemos las bases de datos que se crean por defecto, pero no hay ninguna base de datos nuestra. Por lo cual, vamos a ello. Pues con el cursor, db cursor, execute.
Y de esta manera vamos a ejecutar comandos dentro de la base de datos con el cursor .execute, y a partir de aquí lo que vamos a introducir es un string con el SQL. Por ejemplo, vamos a hacer create database test base, y el SQL se acaba siempre con punto y coma. Pues vale, así estaría, create database test database. Perfecto, vamos a dar la intro y ahora lo que ha hecho ha sido crearnos esa base de datos dentro de nuestro MySQL que se llama test database. Vamos a comprobar si esto ha sucedido así, por lo cual vamos a hacer otra vez, siempre con el cursor, como os digo. El cursor es fundamental. Inicializas la conexión a la base de datos, inicializas tu cursor y a partir de ahí trabajas con el cursor. Execute, ahora vamos a ejecutar el comando SQL que es show databases. Vale, y vamos a ejecutar esto sobre nuestro cursor, show databases. Y ahora, ¿cómo vamos a saber cuáles son las bases de datos? Pues vale, pues de esta manera vamos a hacer una iteración, un bucle for, en el que vamos a ir viendo todo lo que tiene nuestro cursor ahora mismo. Toda la información que tiene nuestro cursor en este momento. Por lo cual vamos a ir recorriéndolo y vamos a ir imprimiendo esas created databases. Vale, y aquí nos imprime. Como os he dicho, hay ya bases de datos dentro de MySQL por defecto, como son Information Schema, MySQL Performance Schema, SYS, y la que hemos creado nosotros ahora mismo, que sería la única que ha creado un usuario, ¿no? Que es Test Database. Genial. Pues bueno, ya hemos creado nuestra primera base de datos. Pues ahora lo que vamos a hacer es cerrar nuestra conexión a la base de datos y nos vamos a conectar directamente a la base de datos dentro de MySQL sobre la que queremos operar. En este caso será Test Database. Pues muy importante, cerrar la conexión con dbCursor close, y nos la ha cerrado correctamente. Y ahora tenemos que volver a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Aquí lo tenemos, pero vamos a meter un nuevo argumento. Ahora vamos a introducir el argumento database igual a test. Vale, y ahora de esta manera vamos a realizar esa conexión a la base de datos, a MySQL, ¿no? Y directamente nos vamos a colocar en la base de datos test database, que es la que hemos creado antes. Pues vale, ya tenemos la conexión creada, y a partir de ahora, ¿qué hay que hacer? El cursor, como exactamente igual que antes. Pues vamos a coger, que estará por aquí. Eso es. Cursor creado, y en este momento, pues, ¿qué os parece que podemos hacer? Pues vamos a seguir un poco, ¿no?, el esquema que hemos visto antes cuando hemos estado viendo SQL. Ahora lo que vamos a hacer es crear una tabla. Ahora vamos a crear una tabla, por ejemplo, que se llame cars, coches, en la que vamos a tener el modelo del coche y la marca del coche. Por ahora, y como os digo, no es mi intención hacer un curso de SQL, por lo cual, si queréis seguir con esto, luego os voy a pasar unos enlaces también para poder seguir pues, ahondando, ¿no?, en SQL. Pues por ahora vamos a crear simplemente dos campos, modelo y marca, con un varchar que se llama en SQL, que básicamente es un string, una cadena de caracteres. Vale, pues vamos a ello. Nuestro amigo el cursor siempre, punto execute, y a partir de aquí pues metemos el SQL. A ver, ahora create table cars, y ahora metemos por aquí model varchar 255. Esto quiere decir que es un varchar con hasta 255 caracteres. Brand varchar otro 255. Y ahora, vale, así debería estar. Creo que está todo bien. Si no, bueno, dará un error y lo corregiremos, ¿no? Vale, vamos a crear esa tabla cars
con dos atributos, el modelo varchar de 255 y la marca otro varchar de 255. Genial. Con esto deberíamos haber creado nuestra tabla, ¿no? Pero podemos comprobar, igual que hemos comprobado si habíamos creado nuestra base de datos, podemos comprobar si hemos creado realmente nuestra tabla. Muy fácil. Volvemos a utilizar nuestro cursor, dbcursor.execute. Como veis, lo más importante es el cursor y el método execute, que se ejecuta sobre el cursor. Vale, y ahora hacemos un show full tables from test database punto coma. Vale, y de esta manera lo que vamos a hacer es mostrar todas las tablas de nuestra base de datos, ¿no? Genial, y vamos a volver a hacer otro bucle, ¿no? Como hemos hecho antes para tables de cursor, perfecto, y imprimimos nuestras created tables. Vale, y aquí lo vemos, tenemos una tabla que igual es una tabla que se ha creado por defecto en nuestra base de datos al crear la base de datos, y otra que es cars, que es la que hemos creado antes, por lo cual se ha creado perfectamente. Genial. Pues vamos a continuar. Ahora el siguiente paso que vamos a dar es insertar contenido dentro de nuestra tabla. Por lo cual, pues lo primero que vamos a hacer es definir la sentencia. Bueno, vamos a limpiar un poquito por aquí para que quede un poco más limpio. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir la sentencia SQL para que nos quede un poco más limpio todo. Insert into cars model run values. Vale, a ver. Vale, valores que vamos a meter aquí, pues por ejemplo, siempre SQL con comilla simple hay que meter el valor. Pues vamos a meter, por ejemplo, un A3, un Audi A3. Vale, pues este va a ser el fragmento, ¿no?, de SQL que vamos a ejecutar. Vale, lo tenemos por una parte, y ahora lo que vamos a hacer es utilizar nuestro cursor, como estamos haciendo siempre, execute. Y ahora le introducimos aquí el SQL. Esto es, antes lo estábamos haciendo directamente en el execute, introducir el SQL. Ahora lo hemos hecho previo, pues asignación en una variable, ¿no? Pero va a ser exactamente lo mismo. Vale. Pero ahora, cuando se hacen insert dentro de la base de datos, no solo hay que utilizar el cursor, sino que además hay que hacer un commit de esa información. Por lo cual, primero ejecutamos, ¿no?, con nuestro cursor ese SQL, y ahora vamos a comitear esa información. ¿Y esto cómo se hace? Pues no se hace con el cursor, se hace con la base de datos. Y ahora realmente es cuando se ha creado pues esa fila, ¿no?, dentro de nuestra tabla cars. Hasta que no se hace el commit, no se procede a la creación de esa fila. Lo primero que hacemos es preparar el cursor, y después, cuando ya lo tenemos preparado para hacer ese insert into, hacemos el commit en la base de datos y ya se crea dentro de la base de datos pues esa fila, ¿no? Y ahora, si os parece, esto primero que hemos hecho ha sido hacer un insert into de solo un coche. Ahora vamos a ver cómo se podría hacer de varios coches en bloque. Es decir, en vez de uno, pues queremos meter un Seat Ibiza, queremos meter un Fiat Panda, queremos meter un Audi A1, y todo a la vez. No hacer diferentes insert into, sino de una vez poder introducir todos. Pues también lo podemos hacer. ¿Y cómo lo haríamos? Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a definir nuestra variable de SQL, insert into cars model brand. Y ahora, cuando hagamos esta inserción, vamos a ver que tanto lo que hemos introducido antes como lo que vamos a introducir ahora está correcto. O sea, se ha introducido correctamente. Values. Y aquí le vamos a decir que va a ser, a ver, un string y otro string. Como os digo, esto os lo voy contando yo, pero no es el objetivo de esta sesión, no es aprender SQL. Por lo cual, os explico un poco por encima. Aquí lo que hacemos es un insert into
de coches, la tabla coches, modelo y marca, y los valores van a ser, esto quiere decir strings, van a ser dos strings, pero no vamos a definirle qué strings van a ser exactamente. Lo vamos a definir ahora en otra variable. La vamos a llamar, por ejemplo, values igual a... Y aquí vamos a definir un listado de tuplas. Por ejemplo, un Volkswagen Sirocco será una tupla. Volkswagen. Perfecto. Otra tupla, pues no sé. Otro Audi, por ejemplo, una 4. Y por último, pues un tercer coche que vamos a introducir por un Seat León, ¿no? Vale, pues como os digo, acabamos de definir un listado con tuplas y esas tuplas van a ser las que se introduzcan no aquí y de esta manera crear estos tres coches de una vez. Vale, pues ahora lo que tendríamos que hacer es dbCursor punto, pero ahora en vez de execute vamos a utilizar otro método que es execute many. Y en execute many vamos a meter como primer parámetro la sentencia SQL y como segundo parámetro los valores. Genial. Ahora ejecutamos esto, ¿no?, en el cursor y tenemos que hacer ese commit que hemos dicho antes, porque si no, no va a funcionar, ¿no? Commit, genial. Y ahora tendríamos que tener creado en nuestra tabla, que es lo que vamos a comprobar ahora mismo, lo siguiente, tendríamos que tener creado en nuestra tabla, por un lado, el primer modelo que hemos introducido, ¿no?, ese Audi A3, y después estos tres modelos que hemos introducido una vez, el Sirocco, el A4 y el Seat León, ¿no? Pues bueno, vamos a volver a utilizar nuestro cursor, pero ahora lo vamos a utilizar para poder extraer, ¿no?, esa data de la tabla. Execute, y ahora hacemos aquí un select, asterisco from cars. Como antes he explicado, select asterisco quiere decir que coja todos los valores dentro de cada fila y queremos que coja todos esos valores dentro de cada fila de la tabla cars, ¿no? Vamos a poner el punto y coma para escribir correctamente y ahora vamos a ejecutarlo y cuando lo hemos ejecutado con el cursor lo siguiente que hay que hacer es coger toda esa data, ¿no? Hacer un fetch de esa data para poder obtener todos esos coches, ¿no? Y lo que hacemos es cars es igual a del cursor, con el cursor, y hacemos un fetch all. Y de esta manera todo lo que nos ha traído ese select lo vamos a recuperar en la variable cars. Vale, y ahora, mira, si miramos la variable cars, vemos que tenemos ahí todos nuestros coches, ¿no? Nos ha traído tuplas con esos coches, ¿no?, que hemos creado. El primero, el Audi A3, que fue el que creamos el solo, y después los tres coches que hemos creado en esta segunda ejecución en bloque, ¿no?, creando varios de una vez. Perfecto, hasta aquí perfecto, ¿no? Pues vamos a seguir, si os parece. Bueno, como ya sabéis, si os van surgiendo dudas o queréis preguntar algo por el chat, ningún problema, os intentaré echar una mano. Pero bueno, por ahora creo que hemos visto cosas bastante básicas que no escapan a nadie. Sobre todo si se ha hecho el curso de iniciación, ¿no?, a Python, ese que ya he promocionado varias veces durante la sesión. Y bueno, vamos a continuar. Limpiamos un poquito la terminal, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es que queremos obtener dos cosas. Vamos a trabajar sobre el mismo select, ¿no? Pero vamos a hacer dos modificaciones. La primera, no vamos a querer traernos el modelo y la marca, vamos a querer solo traernos el modelo, por un lado, y después vamos a querer solo obtener una fila. O sea, nos vamos a hacer el select, en el cual solo nos va a traer los modelos, pero nos va a traer todas las filas, pero después solo vamos a querer coger la primera. Vale, pues esto es así de fácil. Ponemos un execute. Vale, lo primero es un poquito de SQL simplemente. Select model.
from cars. Y con este SQL lo que le estamos diciendo, con el select, al introducir aquí model, lo que le estamos diciendo es que nos traiga la marca, que solo queremos los modelos. Si hiciéramos, imaginemos, to brand, esto sería igual que poner el asterisco, que lógicamente es más cómodo y más sencillo poner el asterisco. Pero bueno, lo que queríamos ahora era hacer esto, ¿no? Y a partir de aquí vamos a querer, esto nos traería todos los coches, pero solo los modelos. Y a partir de aquí lo que vamos a querer hacer es coger solo el primero. Pues tenemos un método que se trabaja sobre el cursor. Igual que teníamos el fetch all, tenemos el fetch one, que solo nos traería uno y no nos va a traer un listado, sino que directamente va a ser la tupla que nosotros queremos. Por lo cual, si hacemos este fetch one, en la tupla que nos ha traído el modelo del primer coche que hemos creado, que es el A3. Y ya por último, por la sesión de hoy, lo que tenemos que hacer es cerrar esa conexión. Como os digo, las conexiones a la base de datos hay que abrirlas y después hay que cerrarlas porque si no podemos tener un problema. Por lo cual, como hemos hecho antes exactamente, que nos debe cursor database.close y cerramos la conexión a la base de datos. Perfecto. Esto que hemos visto hoy, como os digo, es cómo trabajar con el módulo de Python que hemos visto, cómo trabajar sobre otras bases de datos SQL. SQL es un lenguaje para trabajar con las bases de datos relacionales muy potente y tiene un montón, pues más de cosas que de las que hemos podido ver aquí por encima, ¿no? Os voy a dejar dos enlaces con un vídeo tutorial y con un tutorial escrito para que podáis, si queréis, seguir indagando, ¿no? en SQL, porque yo lo que quería con la sesión era que veáis cómo ejecutar esas queries desde Python. Y creo que lo hemos conseguido para poder empezar perfectamente, ¿no? Y bueno, a ver, que siempre se me olvida meter en la imagen final. Y bueno, con esto damos cerrada la sesión de este domingo. Como ya sabéis, a partir de ahora tendremos las sesiones cada 2 semanas, por lo cual la siguiente semana, el siguiente domingo descansaremos, pero estamos trabajando en traer un nuevo PyCoffee que será seguramente antes de la siguiente sesión de Trasteemos con módulos, pero bueno, ahí tenéis la siguiente sesión de Trasteemos con módulos, creo que es una sesión muy interesante. Va a tratar sobre manejar Excel con Python con esa librería, que es OpenPyXL. Con esa librería pues empezaremos a jugar con Excel, ¿no? Para ver cómo nos puede mostrar la data de un Excel a nuestro código Python y poder trabajar sobre esa data, o incluso crear un Excel con diferentes hojas o como nosotros queramos con la información que hemos tratado dentro de nuestro código Python. Pues bueno, como lo he dicho, voy a dejar ahora unos segundos en lo que, por si acaso alguien tiene alguna duda, alguien quiere preguntar algo, y os voy a pasar los enlaces porque lo prometido es deuda. Vale, os voy a pasar el enlace del canal nuestro de YouTube, que sería ese. Y ahí, como os digo, tenéis las sesiones estas de iniciación a Python con todo explicado de cero, no saber absolutamente nada, hasta tener pues esos conocimientos, esas bases mínimas, ¿no? Para poder empezar a volar. Y ahora os paso también por aquí, por si os interesa, los dos enlaces de 2 cursos de SQL totalmente gratuitos, un vídeo tutorial y otro curso escrito, en el que pues poder iniciaros un poco más con SQL que lo que hemos visto hoy, ¿no? Porque creo que es un mundo pues que tiene mucha tela que cortar, ¿no? Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos el día 25 aprendiendo un poquito de Excel con Python. Y bueno, espero que os haya gustado. Hasta luego.